¿Cómo están, señoras y señores? Bienvenidas y bienvenidos. Nuevamente nos encontramos aquí. Interrumpimos la transmisión habitual de Ritoque FM porque no son días habituales. Estamos a puertas de 4 elecciones. Este fin de semana, sábado y domingo, 4 elecciones distintas en un mismo proceso, inédito en nuestro país en muchos sentidos, con 2 días distintos, con 4 papeletas, con cientos de candidatos solo en este distrito, y además, digamos, tomando una decisión tan importante como es el futuro constitucional de nuestra nación. El día de hoy vamos a recibir en conversación a una candidata a constituyente, y durante toda esta semana tendremos muchos invitados en diversos horarios, así es que muy atentas y atentos, porque lo que les pedimos es que voten informados. Esa es parte de la premisa de estas notas y entrevistas. Tania Madriaga está con nosotros, candidata a la Comisión Constituyente, a la Asamblea Constituyente, como quiera llamarle, ¿no? Bienvenida a nuestra conversación, estimada. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, Tania me parece muy interesante tu historia, Tania, porque tú comenzaste hace un tiempo atrás vinculándote con un procedimiento que se llevó a cabo a través de la municipalidad que tenía que ver con digamos, la reconstrucción y el proceso de rehabilitación de la zona de Puertas Negras. Luego pasaste a ocupar un espacio muy importante, el SECPLAC, aquí en Valparaíso, y hoy día como constituyente. ¿Cómo evalúas tu proceso en el mundo de lo social y de lo político en nuestra región? Y bueno, me tocó formar parte de esta experiencia de la Alcaldía Ciudadana de Valparaíso, que es un proceso muy importante, que hoy día se está replicando en distintos territorios de Chile, porque las comunidades se han ido empoderando de la necesidad de recuperar los gobiernos locales, de recuperar la soberanía sobre los territorios, así que ha sido muy intenso, porque no se trataba solo de llegar a mejorar lo que estaba mal, sino tratar de buscar nuevas apuestas para las ciudades, en particular de Valparaíso, que ha sido un territorio muy golpeado por el abandono, por la desigualdad y también por la corrupción y las mafias. Entonces, bueno, nos tocó una ardua tarea, pero creo que logramos poner algunas líneas de trabajo importantes junto a la comunidad, que abriendo en particular la Secretaría Comunal de Planificación, que me tocó dirigir, por ejemplo, para la modificación del plan regulador y los límites de altura en algunos cerros por el tema de la explotación inmobiliaria que se estaba haciendo de los barrios. Bueno, dimos esos pasos y creo que vamos encaminados para un segundo periodo donde pueda proyectarse este trabajo. Por lo que hemos podido ver a través de, obviamente, de las gigantografías, de la publicidad de internet también, usted de alguna forma es una, o si no, la candidata constituyente que representa también la administración de Jorge Sharp. ¿Cómo ha sido el trabajo junto a Jorge Sharp durante estos años y cuál ha sido también su relación con él en torno a este proceso constituyente? Bueno, una de las tareas que tuvimos, porque el proceso que dio lugar al triunfo de Jorge en el primer periodo era un proceso inédito, no muy orgánico, sino que una coordinación de distintas corrientes sociales y políticas del territorio que hicieron esta propuesta de primaria ciudadana. Y dio lugar al triunfo de Jorge sin que hubiera un equipo maduro con una visión completa de lo que significaba la alcaldía ciudadana. Entonces, el proceso implicó ir construyendo esa claridad, ir construyendo los debates. Fueron momentos donde se produjeron evidentemente también conflictos y fuimos pudiendo construir una perspectiva. Yo creo que junto a Jorge, quien la lideró y quien ha sido la cabeza de este proceso, que logra convocar a la comunidad. Yo creo que ese es el centro de lo del logro que se ha tenido. Yo me siento parte de ese logro, porque una de las cosas que pudimos desarrollar desde el ámbito que a mí me tocó
fue justamente poner a disposición de la comunidad y el territorio todas las herramientas de gestión, de proyectos, de las planificaciones participativas, de una empuje democrático de aquellas definiciones respecto a los presupuestos. Entonces creo que dimos un paso importante y hoy día ya tenemos más claridad en cuáles son las apuestas futuras que debe desarrollar el municipio de Valparaíso. En su declaración, en sus puntos de desarrollo en los cuales usted presenta su candidatura, Tania, plantea la idea de llevar el proceso constituyente a la comunidad. Habla también de procesos de cabildo, de acercamiento mayor hacia que las ideas de la ciudadanía queden plasmadas también en sus propuestas para la constituyente. ¿Cómo pretende hacer eso? Cuénteme un poquito si esta experiencia anterior también le sirvió para poder ir generando esas redes de base para poder luego consultar a las personas sobre lo que pretenden y esperan de un país nuevo a través de la Constitución. Claro, el proceso constituyente que estamos viviendo tiene tensiones, obviamente. Hay una propuesta institucional que es la que da lugar al plebiscito y las elecciones, y es del acuerdo del 15 de noviembre, llamado Acuerdo por la Paz, que fija ciertas reglas, pero no resuelve la manera en que se va a expresar en este proceso constituyente la movilización social, que fue la que instaló las demandas, el diagnóstico, las demandas, las propuestas, que era una movilización social que tenía la expectativa de que hubiera una asamblea constituyente, ¿no? Que eso se entiende en general como un proceso plenamente participativo, y por lo tanto hoy día tenemos el desafío de que la Convención Constitucional, que ese fue el nombre que se le dio a este proceso en este acuerdo, tenga características lo más parecidas a lo que la comunidad se planteó como expectativa de participación. Entonces, para lograr eso, tenemos que trabajar en dos dimensiones. Una, en el reglamento de la convención, o sea, que realmente ese reglamento exprese los niveles de transparencia, los niveles de información, los niveles de participación que la comunidad espera tener en el proceso mismo de la convención, en la discusión de esa instancia. Y por otro lado, que esos mecanismos, propuestas, reglamentos, dialoguen con los procesos que se dan los territorios, las comunidades. Y ahí hay, bueno, un proceso muy interesante de distintos barrios del distrito, y seguramente en todo Chile se repite, que son los cabildos y las asambleas territoriales que se han multiplicado, que han seguido trabajando, que han estado en el debate de estas campañas constituyentes, y que tienen efectivamente sistematizado diagnósticos y propuestas constituyentes. Y por otro lado, los municipios, que en la medida en que se logren ganar alcaldías con una perspectiva democrática transformadora, los municipios también tienen facultades y obligaciones respecto a que la población de sus comunas tenga un espacio en los procesos de participación, y con la capacidad institucional que tienen los municipios pueden, por supuesto, colaborar mucho en esto. Así que creo que tenemos que tener los constituyentes electos un trabajo, por un lado, garantizando que la convención tenga esos mecanismos y que esos mecanismos estén vinculados a estos procesos territoriales y locales para que podamos tener una propuesta constitucional legítima. Me imagino que usted ha tenido que hacer muchísimo terreno. Me imagino que ha tenido mucha conversación tanto en entrevistas Zoom y conferencias y todo esto, y ha podido ir captando ya un poco lo que la gente percibe de la Constitución, de esta Asamblea Constituyente y lo que esperan de ella. ¿Cuáles son los problemas propios de este Distrito 7, que es bien amplio, por lo demás bien diverso? ¿Cuáles se podrían solucionar con una nueva Constitución? Porque la gente tiene mucha expectativa sobre que la Constitución puede generar cambios rotundos en su forma de vida. Sí, hemos tenido esa conversación con muchas comunidades, porque hay una propuesta constituyente que es muy clara, que está relacionada con los derechos sociales.
O sea, que la nueva Constitución garantice los derechos sociales para todos y todas, y que a diferencia del actual, por supuesto, no solo los nombres, sino que mencione cómo se van a garantizar, y que tampoco tenga la apuesta, como la tiene la Constitución actual, en el sistema privado que pone a disposición servicios que deberían ser públicos, garantizados de manera pública. Entonces, yo creo que esa discusión está más o menos clara respecto al nivel de prioridad que tiene. Uh-huh. Acto seguido, eso requiere que definamos cómo se garantiza eso, ¿cierto? Cómo esos derechos sociales serán garantizados. Y hay una dimensión, que es la dimensión de la participación, que yo creo que también la comunidad la tiene muy clara respecto a que quieren ser protagonistas de la forma en que se toman las decisiones, de cómo se invierten los recursos, de dónde se ponen las prioridades. La comunidad tiene muy, muy claro qué es lo que está funcionando mal, qué es lo que no responde a sus necesidades y qué es lo que se debería hacer. Por lo tanto, hay una claridad muy fuerte de que las decisiones se dejen de seguir tomando en Santiago. Uh-huh. La descentralización, la posibilidad de que haya una autonomía territorial en la forma en que se gestionan los recursos y las capacidades para dar garantía a los derechos sociales es muy importante. Y por último, hay una dimensión relacionada con las capacidades económicas del país, porque esto hay que financiarlo, y la forma en que se ha venido desarrollando el modelo económico extractivista, que pone en el centro la extracción de materias primas como la apuesta del país, y sobre eso no genera una regulación que permita que se quede parte de esa renta en la economía nacional y local, y esa dinámica que se ha generado evidentemente tiene que ser cambiada para poder financiar esta nueva necesidad, esta nueva expectativa y estas demandas de las comunidades. Entonces, en el distrito hay distintos procesos que se relacionan con estas tres cosas. Una, por ejemplo, los servicios públicos a nivel local, que están muy precarizados, los de salud, la educación, las capacidades, por ejemplo, de desarrollar actividad deportiva, etcétera. Muchos derechos sociales, la cultura, que están muy por el suelo y muy por debajo de las expectativas que tiene la comunidad y que tienen que ser desarrollados. El problema de la vivienda que tenemos, las tomas, los campamentos, ese es otro tema muy importante en nuestro distrito. Los problemas ambientales que tiene la región y el distrito, por supuesto, y ahí tenemos ejemplos muy claros como las zonas de sacrificio, el problema del agua, el borde costero, por ejemplo, que es un territorio muy importante para el distrito y que hoy día no tiene un plan integral de desarrollo, no hay un acceso de las comunidades a las capacidades económicas y sociales que permite ese espacio del territorio, y por supuesto el tema del empleo y las políticas de cuidado, que es una de las cosas que ha levantado el movimiento feminista, que es muy importante porque hay muchas mujeres jefas de hogar, muchas mujeres con empleo muy precario, y además haciéndose cargo de las políticas o de las prácticas de cuidado en las comunidades, y eso debería ser abordado con suma urgencia en la nueva propuesta constitucional. Habló sobre territorios marítimos, sobre los puertos, sobre las zonas de sacrificio, y Valparaíso justamente, digamos, la comuna donde llegamos con mayor, digamos, fuerza como Radio Ritoque, cuentan con esto, ¿no? Somos un puerto, somos una zona marítima. Algunos dirán que también es una zona de sacrificio en cuanto a lo económico y una ciudad que ha sido abandonada por la autoridad. ¿Cómo usted evalúa lo que puede pasar en torno a la Constitución y la realidad de Valparaíso, en muchos sentidos, ¿no? Desde lo administrativo, desde la importancia que pueden tener los municipios o las gobernaciones a partir de esta nueva elección? Claro, una de las cosas que debiéramos lograr
que es estratégica para las regiones es una descentralización efectiva. O sea, que existan las capacidades económicas, políticas de los territorios para tomar decisiones respecto a sus proyectos de desarrollo. Los proyectos de desarrollo no pueden seguir entendiéndose como decisiones de una élite nacional que toma las decisiones en función del mercado global, como la única derivada de las decisiones de desarrollo. Eso no puede seguir siendo la manera de mirar el desarrollo. Hay que mirar el desarrollo desde abajo hacia arriba también. Y por lo tanto, en territorios como Valparaíso se expresan esas escalas. Hay una escala global que se expresa claramente en el puerto. Los puertos en el mundo son presionados por empresas transnacionales, en particular las navieras, son las que fijan las necesidades de expansión, son las que fijan el tipo de tarifas, son las que fijan los estándares tecnológicos. Entonces, hay una capacidad, un poder global que presiona el tipo de desarrollo portuario que tienen los países, y en particular presiona entonces a una comuna como la de Valparaíso y también obviamente San Antonio respecto a cuál es el tipo de expansión portuaria que tienen que tener. Esa dimensión, que no la podemos cambiar solo desde Valparaíso, es una dimensión global de la globalización y también nacional respecto a esas decisiones estratégicas, tiene que tener un ingrediente fundamental que es qué pasa con estas ciudades, con estos lugares, con estos territorios. ¿Cuáles son los impactos que tienen ese tipo de modelos? ¿Cuáles son los modelos alternativos de desarrollo portuario? Hay puertos limpios en el mundo, hay puertos no contaminantes, hay tecnologías nuevas, y lo que no puede pasar es que la presión del mercado global lo único que haga con estas ciudades sea extraer de ellas las capacidades que tienen para instalar sus capacidades de acumulación de riqueza. Creo que esa lógica es la que tiene que cambiar. Nosotros hemos estado siempre a favor de que exista una expansión portuaria que sea equilibrada entre las necesidades del territorio. El puerto en Valparaíso no es el que da todo el empleo de la ciudad. En la ciudad hay otras capacidades productivas que también se tienen que desarrollar, que son complementarias para el habitante y las habitantes de la ciudad, y que por lo tanto tiene que haber una propuesta integral de desarrollo local que sea defendida por su gobierno local, defendida por su gobierno regional, y que haga y permita una complementariedad entre los intereses nacionales y los locales, dejando, por supuesto, tributos en la propia ciudad, que es lo que nos está pasando ahora. Estamos conversando con la candidata constituyente Tania Madriaga. Ya le vamos a preguntar cómo pueden votar por ella y también dónde pueden conocer más en profundidad todas estas temáticas. Las estamos tratando ahí por encima porque evidentemente el tiempo siempre es breve. Valparaíso es una ciudad que ha sido dicho por muchos, está muy golpeada, ¿no? Está muy golpeada económicamente desde hace mucho tiempo. En este tiempo también ha estado golpeada. ¿Considera usted que la Constitución debiese, digamos, considerar algún tipo de instancia, no solo para Valparaíso directamente, entendiendo que es una ciudad histórica del país, básicamente la que le dio esa característica de país en un momento, sino que también debiese ir al rescate de ciudades como Valparaíso y otras más que están pasando por momentos, digamos, de dificultad mayor? Claro, o sea, hay una concepción del ordenamiento territorial que en Chile no se ha puesto en práctica, que tiene que ver con tener una política pública, una definición estratégica acerca de cómo se desarrolla el territorio. Eso en Chile no ha estado en discusión, porque Chile hizo una apuesta desde la dictadura hasta acá de buscar en su territorio nacional aquellas materias primas que fueran posibles de ser explotadas de una manera irracional a esta altura, ya con las consecuencias a la vista, y no tuvo al lado de esa política
una política de desarrollo social, urbano, ambiental, cultural, para su territorio. Por eso se produce lo que se conoce como zonas de sacrificio, que en el fondo es sacrificas una capacidad en pos de otra, y en estos casos lo que ha sucedido es que la capacidad que sí se desarrolla es una capacidad que lo que produce es concentración de la riqueza en manos de unos pocos. Eso ya está bastante dicho con las últimas cifras de los súper ricos, por ejemplo, y cuánto han aumentado su capital en este último tiempo de pandemia, donde todos nos hemos empobrecido, ellos se han enriquecido. Entonces, esa estrategia de desarrollo, que en el fondo mide el desarrollo en función de cuánto acumula un grupo de la sociedad, es el que ha jugado en contra de que ciudades como Valparaíso y otras ciudades de Chile hayan simplemente pagado costos en ese ejercicio de acumulación de riqueza. Entonces, tenemos que entender que es eso lo que hay que cortar. Hay que cortar la extracción de rentas de unos pocos, vamos a simplificar y digamos unos pocos millonarios en nuestros territorios. Pasa lo mismo con la industria inmobiliaria. La industria inmobiliaria es una industria que tiene mucho dinero, que está asociada a la banca. La banca es la que concentra el capital en nuestras sociedades y es la que entrega o quita cuando estima para que se desarrolle una industria. Y la industria inmobiliaria, por ejemplo en Valparaíso, ¿qué es lo que ha hecho? Ha puesto el énfasis del desarrollo, no del patrimonio. Ha puesto el énfasis del desarrollo en que el patrimonio se destruya y se produzcan estas nuevas formas de inversión que son las torres en altura, que ya se han cuestionado suficiente en distintos lugares de Chile. Entonces, después nos preguntamos, ¿por qué no hay recursos para el sitio Patrimonio de la Humanidad? Porque la apuesta que tiene el Estado de Chile está en otro lugar, está en el lugar de la explotación inmobiliaria y no está en la recuperación patrimonial, que también es capacidad económica, que también es capacidad social, cultural y histórica de un territorio que tiene otras apuestas de desarrollo. Y eso es lo que hay que cortar con, yo creo, fundamentalmente con el traspaso de poder y recursos a instancias que no sean solo el gobierno central nacional, porque las decisiones que se toman a esos niveles no expresan nunca de buena forma los intereses de los territorios. Tania, durante esta semana en el Congreso se avanzó en el proyecto de royalty minero. Eso implica una cantidad fresca de recursos para el Estado, pero por lo mismo, una billetera distinta, quizá más amplia, que debe ser manejada por una nueva constitución. ¿Cómo siente usted que se debiesen manejar los recursos tanto de las ganancias del cobre como los eventuales nuevos beneficios económicos que puede entregar la naturaleza, como el hidrógeno verde, el litio y otros más? Bueno, esa es una de las discusiones centrales que está asociada al proceso de la nueva Constitución y que está asociada a lo que conversábamos recién, ¿no? Hay una cantidad de recursos, en el caso del cobre está calculado en 12.000 millones anuales, que es equivalente al presupuesto que se ha colocado extra para enfrentar la pandemia el año 2019. Está calculado en ese monto lo que las empresas que extraen el mineral han estado no entregando al Estado a través de distintos mecanismos que les permiten evadir con el tipo de impuestos que tenemos hoy. Entonces, está muy, muy, muy mal manejado ese tema, incluso con lo que hoy día tenemos como reglas del juego. Una nueva Constitución debiera, por supuesto, tener mucha más claridad respecto a cuáles son los límites que tenemos en términos ambientales para estas industrias extractivistas, los límites también de ganancia que les vamos a poner a esas empresas y también la forma en que esos recursos se van a distribuir en el territorio.
que deberían ser distribuidos de manera descentralizada en una porción importante, por supuesto, en particular en aquellos territorios que son afectados por este tipo de empresas y de desarrollos, con mucha claridad debería quedar establecida la soberanía que tiene que tener la ciudadanía y ella representada en el Estado respecto a estas capacidades productivas que tiene el territorio, que deberían dejar de ser explotadas como materias primas simplemente. Y esa es otra dimensión de esta discusión, que tienen que tener un proceso de desarrollo tecnológico, de manufactura, de la creación de industria y de desarrollo científico en nuestro territorio para el desarrollo humano de las capacidades que están instaladas en nuestro país y que no se logran desplegar dada este tipo de apuesta económica. El tan largamente anhelado valor agregado ante los productos de materia prima que da nuestro país al mundo y que hoy día además pasan por una situación bastante halagüeña, y pareciera ser que como viene el mundo van a ser mayores incluso los recursos todavía que podría generar Chile en ese sentido. Tania, para finalizar, quiero hacerle una pregunta muy personal. ¿Cómo evalúa usted su eventual llegada a la Convención Constituyente? En un lugar donde va a haber mucho diálogo, pero también va a haber mucho debate y muchas posturas cruzadas, muchas posturas antagónicas. ¿Cómo pretende usted también aportar dentro de ese mismo ámbito que va a ser bastante complejo, porque hay posturas polarizadas en nuestro país el día de hoy? Sí, bueno, hay efectivamente posturas polarizadas. Yo creo que hay un sector que es la derecha de nuestro país que no quiere el cambio constitucional, que ha estado argumentando que el problema es simplemente de gestión, porque no quiere exponer el problema de fondo, que es el modelo de desarrollo, no lo quiere poner en discusión. Yo creo que ahí va a haber un debate complejo y espero que podamos tener las mayorías en la convención que permitan efectivamente abordar estas discusiones de manera estratégica para dar un paso adelante en nuestro país, en nuestra historia, respecto a la apuesta de desarrollo que hacemos, y no nos quedemos con el modelo que hemos conocido hasta hoy día y que impuso la dictadura en este país. Tania Madriaga, respecto a eso, yo creo que va a ser el conflicto más complejo. Lo demás, obviamente que no hay un proyecto alternativo único, y creo que en ese sentido tenemos que ser muy democráticos y democráticas con la comunidad. Creo que ahí tiene que estar la fuerza del diálogo, la fuerza del debate. Las preocupaciones, las demandas, los diagnósticos que tiene la comunidad son muy coincidentes entre las distintas comunas del distrito, y estoy segura que con distintas comunas del país. Si tomamos ese análisis, esos planteamientos como referencia, el diálogo entre todas las fuerzas y las actorías que logren llegar a la convención se debería ordenar democráticamente, no en función de cuántos cupos tengo yo, cuántos cupos tienes tú, o cuántas cocinas más o cocinas menos logra cada uno hacer, qué es lo que ha pasado este día. Creo que la lógica de trabajo no puede ser la misma del Congreso, y eso permitiría que se construyan acuerdos que sean de cara a la ciudadanía, que creo que es lo que tenemos que intentar lograr para dar un paso, como decía, adelante en la historia de nuestro país. Hemos conversado con Tania Madriaga. Le quiero pedir que le dé a la gente sus redes sociales, su forma de comunicación, para que puedan conocer más profundamente sus propuestas y además cómo la van a encontrar en esa amplia papeleta. Sí, estamos en la papeleta, en la lista del pueblo. A esa lista es la que pertenezco, una lista de independientes.
está mi número y mi letra ahí en esa lista, ZN65. Y tenemos redes sociales, Tania Madriaga Constituyente en Facebook, en Instagram, y los quiero invitar y las quiero invitar a todas a visitar mi página web taniamadriaga.cl, porque tenemos abierta en esta última semana una propuesta que le llamamos Iniciativas Populares Constituyentes, y creemos que uno de los mecanismos que debiera estar en el proceso de la convención funcionando, que es que no solo los constituyentes electos puedan llevar propuestas, sino también la comunidad a través de un sistema de patrocinio de iniciativas sobre las cuales se tendrán que pronunciar, o nos tendremos que pronunciar quienes sean electos y electas. Entonces tenemos abierta en la página un formulario para que podamos ir sistematizando desde ya iniciativas populares constituyentes con los temas que a la gente en el distrito más le interesan. Por supuesto, ahí quedan anotados con la autoría de quien lo escriba. Los vamos a compartir públicamente, los vamos a compartir, por supuesto, con otros convencionales si salimos electos, y si no salimos electos vamos a trabajar para que lleguen a la convención estas iniciativas, porque creo que es muy importante que todos y todas participemos para que podamos efectivamente tener un cambio en esta Constitución por la que tanto hemos luchado, por este cambio constitucional. Le agradecemos por su tiempo, Tania, le deseamos lo mejor y despedimos este espacio. Quédense en la sintonía de Ritoque, siguen los Beatles ahora con la hora del viaje mágico y misterioso. Un abrazo grande para usted, Tania. Muchas gracias, un abrazo a ustedes. Chao, chao. Bien. Chao, chao.